Existen muchos factores, como lo hemos aprendido, que pueden impedir tu futuro. Futuro, como ya te he enseñado, son los próximos años de tu vida. Los próximos 5, 10, 15, 20 años. Y nosotros tenemos muchas barreras que le impiden al ser humano pasar por esa puerta que separa el estado en el que estás hoy del próximo estado, de la próxima fase. Nosotros explicamos sobre los 5 principales candados que trancan la puerta de tu futuro. Por eso, el nombre de esta serie es Destrabando tu futuro. Porque existen trabas, existen candados que están en la puerta que le impiden a un ser humano pasar. Primero explicamos el candado del dolor. Nosotros todos pasamos por muchos dolores en la vida, algunos desde la infancia, algunos fueron tocados sexualmente en la infancia indebidamente, otros tuvieron que cargar complejos de inferioridad, complejos de rechazo, fueron rechazados por su padre. Eso no es algo fácil de lidiar. Otros fueron traicionados por la persona en quien más confiaban. Otros pasaron por problemas que hirieron profundamente su alma, al punto que el dolor fue mayor que las ganas de vivir. Nadie que se mata, por ejemplo, se mata porque quiere hacerlo, sino porque se quiere librar del dolor. El dolor ha sido un gran obstáculo. Y también tenemos otros 4 obstáculos, 4 trabas más que están en la puerta de nuestro futuro. La segunda es la traba de la duda. Muchas personas todavía no han avanzado en la vida profesional, no han avanzado en la vida amorosa, no avanzaron en la vida ministerial, no avanzaron en áreas importantes de la vida porque siempre tienen dudas. Eso no es, voy o no voy, lo hago o no lo hago. Viene una gran oportunidad, me mudo o no me mudo. Y la Biblia dice que si alguien pide una cosa, alguna cosa a Dios dudando, jamás lo va a recibir. La tercera cosa es la ignorancia. ¿Cuántas personas viven en la ignorancia? La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. El mayor enemigo del ser humano no es Satanás, no es el diablo, es la ignorancia. Porque al diablo con una oración lo pones a correr. La ignorancia no hay oración que la resuelva. Y por la ignorancia muchas personas dejaron a su familia, en la ignorancia mucha gente quebró financieramente, en la ignorancia muchos seres humanos maltrataron a otros seres humanos, sea emocionalmente o físicamente. Y todos tenemos también un cuarto candado, una cuarta traba, otra cerradura que impide a tu futuro acontecer. Es el desequilibrio emocional. Nosotros leemos en el primer día de la serie, y hoy vamos a continuar, vimos que muestra un hombre que creía en Dios, que servía a Dios, que fue escogido por Dios en su generación, fue nombrado profeta del Señor, que era algo difícil, no era para todos. Y a pesar de ser una persona que escuchaba a Dios, que creía a Dios, que tenía fe, era tan desequilibrado emocionalmente que sus emociones hablaban más alto que la voz de Dios. Tu desequilibrio emocional siempre te va a llevar a errores fatales y siempre va a ser una traba en la puerta de tu futuro. Y quinto, Jonás estaba en el barco y él era un peso que estaba trabando el futuro de todo el mundo allí. Si tú estás en un barco errado, si estás en un barco con mala compañía, si el barco de tu vida está rodeado de personas erradas, se van a hundir todos juntos. Entonces, ¿quiénes son las malas compañías? Las malas compañías impiden tu futuro. La propia Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A veces vemos a alguien bien educado por el papá, por la mamá, estudió en los mejores colegios, se junta con un amigo en la adolescencia y se echa a perder. También explicamos en la primera parte de esta serie los remedios o las llaves que abren cada uno de estos candados. Para el dolor, tenemos disponible el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Para la duda, tienes la fe, que es enemiga de la duda. Si la fe entra en tu vida, no hay más espacio para la duda.
Para la ignorancia, tú puedes aniquilarla, puedes matar la ignorancia hoy mismo, adquiriendo conocimiento. Para los desequilibrios emocionales, hay tratamientos específicos. Yo expliqué que cuando tienes un problema en el corazón, buscas ir a un cardiólogo. Cuando tienes un problema en el estómago, buscas un especialista. Pero cuando tienes un problema en la psique, un problema psiquiátrico, quieres venir a la iglesia a orar, en vez de buscar el tratamiento específico para eso. Nosotros hablamos el primer día que Jonás, yo les dije eso a ustedes, además de tener un cuadro depresivo muy serio, también tenía un trastorno bipolar. Y aún así, estaba allí cumpliendo una misión. O sea, no porque tú tengas ciertos trastornos psíquicos, vas a dejar de ser usado por Dios. Entonces, mira el peligro. Vas a estar con un título para servir a Dios, diciendo por ahí que eres cristiano, pero con trastornos psicológicos, o sea, maltratando a las personas, hiriendo a las personas, hablando lo que eras, todo en nombre de Dios. Entonces llegó el tiempo en el que para que comencemos a vivir un futuro realmente de paz y prosperidad, para nosotros crear un futuro en donde realmente seremos relevantes, hagamos la diferencia en la vida de las personas, necesitamos abrir esos candados con las llaves correctas. Ahora, todos esos problemas que se resumen en una palabra, todas esas trabas se reúnen en una palabra y es la palabra que nosotros vamos a estudiar en esta primera parte de hoy. Enemigo. Todo el mundo tiene o tendrá un enemigo. Y si tú no entiendes que un enemigo puede ser una puerta o puede ser un candado, no vas a saber cómo lidiar con él. Porque una puerta, porque ¿quién sería David si no fuera por su enemigo Goliat? Goliat fue una puerta para David. Cuando él enfrenta a aquel enemigo, la puerta se abre y él se vuelve famoso en todo Israel. Pero existen enemigos que se vuelven candados porque como tú no sabes lidiar con ellos, ellos trancan la puerta de tu futuro y tú te quedas herido, maltratado, te quedas luchando una guerra sin fin y nunca logras pasar al próximo nivel. ¿Quién está entendiendo? Y necesitas entender un poco, vamos a volver al libro de Jonás para que entendamos el tema de hoy. Porque yo siento que Dios te va a enseñar muchas cosas. Tienes tu corazón abierto para aprender. Qué bueno. Entiende esto. La mitología griega, ella tomó una proporción muy gigante en los últimos siglos y terminó adoctrinando una buena parte de la sociedad, de la humanidad, en la forma de pensar. En la mitología griega, Zeus, que es la divinidad, castiga a aquellos que no hacen su voluntad. Y es por eso que hasta hoy nosotros pensamos que Dios nos castiga cuando estamos haciendo algo malo o cuando alguna cosa se sale de los rieles de nuestra vida. Cuando falta dinero en tu bolsillo, cuando tu hijo sufre un accidente, dices, Dios me está castigando. Pero eso es el reflejo de una mitología, de algo que fue enseñado por generaciones, porque nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no castiga de esa forma. Muchos se confundieron. De la misma forma en que la mitología griega, Zeus está castigando a quien no hace su voluntad, en la mitología griega también se enseña que el enemigo es para que tú luches hasta la muerte. Hay tantos enemigos en la mitología, ¿no? Y ellos pelean, ellos luchan hasta la muerte. Desde Hércules, grandes héroes como otros. Mientras que la Biblia dice todo lo contrario. No dice que tienes que luchar hasta la muerte con tu enemigo. Dice, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Perdonad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. La Biblia es totalmente contraria de lo que la mitología enseñó, pero el pueblo en general, a causa de la ignorancia, absorbe lo que es más fácil de entender. Es más fácil de entender que si tú estás hablando mal de mí, yo también voy a hablar mal de ti, que si estás hablando mal de mí, yo voy a hablar bien de ti para bendecirte. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, dice así. Versículo 25. También él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de la planicie, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, la cual él había hablado por el ministerio de su siervo. Nadie dijo nada, otra vez.
conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, la cual él había hablado por el ministerio de su siervo Jonás, hijo del profeta Amitai, el cual era de Gat-Hefer, que es una región de Galilea. Entiendan esto. La Biblia dice aquí, en el reinado de Jeroboam II, rey de Israel en la época, estamos leyendo Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Dice que el Señor restauró los límites de Israel. Israel estaba completamente dividido y nunca después de la división de Israel norte y sur, aquella división que aconteció después de Salomón, nunca la nación de Israel fue tan fuerte como en el reino de Jeroboam II. Y esa fuerza, esa restitución sucedió porque había un profeta poderoso en la época, que lo que él decía pasaba. Y la Biblia registra el nombre de él. Su nombre era Jonás, hijo del profeta Amitai. Y pueden ver que Jonás, capítulo 1, comienza diciendo, Dios llamó a Jonás, hijo de Amitai. Estamos hablando del mismo Jonás. Y dice que Jonás profetizó y que aconteció lo que él habló, aconteció en Israel. Israel fue restituida a sus fronteras. Y lo que él habló aconteció. Y dice también que él era de la región de Gat-Hefer. Gat-Hefer, si tú buscas y estudias cualquier diccionario bíblico, en cualquier referencia de geografía bíblica, verás que era una región de Galilea. Luego, el único profeta en la Biblia que ganó una ciudad entera para Dios, que fue Jonás, a pesar de sus problemas, vino de Galilea. En Juan capítulo 7, versículo 52 dice así, Juan capítulo 7, versículo 52. Respondieron ellos y le dijeron, estaban hablando acerca de Jesús aquí, ¿eres tú también de Galilea? Escudriña y verás que de Galilea ningún profeta surgió. Y cada uno se fue a su casa. Tú que estás leyendo la Biblia ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Surgió algún profeta de Galilea antes de Jesús? Hermanos, se los acabo de leer. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, para desacreditar a Jesús, todo el mundo comenzó a decir así, ¿de dónde es él? De Galilea. Escudriña y verás que no se levantó ningún profeta en Galilea. Porque cada vez que Dios te comience a levantar para alguna cosa, las personas van a comenzar a desacreditarte. Cada vez, si tú estás teniendo mucho apoyo es porque todavía no has comenzado a hacer algo relevante. Porque cuando tú comienzas a aparecer para algo relevante, las personas quieren desacreditarte. Ellas quieren remover tu pasado, quieren armar chismes, quieren decir que hiciste esto, quieren hablar que estás pasado de peso, que si esto, que si lo otro. Comienzan a remover las cosas porque la intención es desacreditarte. Así trabaja un enemigo, que es el tema de esta segunda reunión. El primero trabaja desacreditándote, él va intentando desacreditar lo que tú estás haciendo y hablando para debilitarte emocionalmente. Porque la palabra de un enemigo no va a debilitar lo que las personas creen acerca de ti, solo te va a debilitar a ti mismo. Cuando un chisme, cuando una calumnia, una historia comienza a rodar, quien gusta de ti no la cree, quien no gusta va a continuar no gustando. O sea, lo que la persona está diciendo, lo que tu enemigo está diciendo, no va a cambiar nada de lo que las personas piensan de ti, solo te afectará a ti mismo. Y si tú no estás blindado en tu interior, por eso es que la Biblia dice, mayor es lo que está en nosotros que lo que está allá afuera. Si tú no estás protegido por dentro, quien se va a destruir eres tú mismo. Porque ninguna palabra de un enemigo tiene poder sobre ti, ninguna palabra de un enemigo tiene poder para desacreditar lo que Dios va a hacer en tu vida. Entonces, cuando Jesús, vas a notar que la historia de Jesús tiene mucha similitud con la historia de Jonás. Vamos a ver eso en varios versículos, mucha. O sea, un libro con 4 capítulos en que el pez que se tragó a Jonás terminó siendo más famoso que el profeta, porque todo el mundo se acuerda de la ballena, pero no se acuerdan de la historia del propio Jonás. Es justamente un libro que tiene mucha similitud, que es muy parecido a la historia de Jesús. Y así como Jesús tuvo enemigos para desacreditarlo, para intentar desacreditarlo, Jonás también los tuvo. Jonás
además de ser profeta en Israel, él era un patriota. Porque todo profeta que se inclinaba a la restauración de Israel amaba mucho a la nación. Pueden ver que Judas, el Iscariote, era tan patriota que él comenzó a seguir a Jesús porque él creía que Jesús iba a defender a Israel con espada de los romanos. Pero Jesús vino para predicar el amor. Y la decepción de un patriota es tan grande cuando no sucede lo que él esperaba, que él fue capaz de traicionar a quien estaba siguiendo. Y Jonás, como un buen profeta, como un israelita, como profeta del Señor, amaba a Israel. E Israel era constantemente atacado por el ejército de Siria. Israel tenía algunos enemigos, pero Siria siempre fue un enemigo constante. Un día, ese profeta está parado y escucha una voz diciendo: Jonás, hijo de Amitai, levántate, anda a Nínive, capital de Siria. Ve a Nínive, anda en medio de los enemigos y diles que ellos se deben arrepentir porque yo quiero salvarlos. Ustedes van a entender que el libro de Jonás es un libro que revela cómo la mente de Dios funciona y al mismo tiempo él revela cómo el ser humano piensa y reacciona. Voy a repetir porque es muy importante que lo anoten. El libro de Jonás no se trata del pez, no se trata del profeta Jonás, se trata de cómo Dios piensa. Es uno de los libros más completos, a pesar de tener solo 4 capítulos, que revela cómo la mente de Dios funciona y revela cómo el ser humano reacciona. O sea, Dios le aparece a Jonás y le dice lo siguiente: anda a Nínive y profetiza ya que yo voy a salvar a tu enemigo. Ve allá y profetiza que yo voy a salvar a los que te hicieron mal. Profetiza que todo va a estar bien para ellos, que yo voy a tener misericordia de ellos si ellos se arrepienten. Aquellos que ya atacaron a Israel un día, aquellos que le hicieron mal a tu nación un día, yo voy a ir y voy a salvarlos a todos. Y mientras Dios está diciendo, anda allá y profetiza que los voy a salvar, Jonás está cerrando su corazón porque él no quiere bendecir a sus enemigos. Pero tú tienes que tener cuidado, porque aquel que tú tomas por enemigo puede ser amigo de Dios. Entonces a veces, porque Rodrigo se estaciona en mi lugar, yo comienzo a sentir una incomodidad hacia él, comienzo a ponerme en contra de él y en poco tiempo ya es mi enemigo. Creé una enemistad porque a veces hacemos enemigos a cambio de nada. El ser humano es especialista. Lo que yo no sabía es que Dios tiene un plan para la vida de él y al yo volverme enemigo de Rodrigo, estoy comprando una pelea con Dios. Entonces cuidado a quien decides volver tu enemigo porque es posible que esa persona sea una persona querida por Dios. ¿Sí o no? Y mientras Dios está pensando así, yo voy a salvar el mundo, yo voy a salvarlos a ustedes y voy a salvar a los otros también. Voy a salvar a quien habló mal de ti, a quien habló bien de ti también. Yo quiero salvar a todo el mundo. El hombre piensa, salva a todo el mundo, menos a ese que es mi enemigo. Menos a aquel que me hizo mal. Ahí Dios agarra a un hombre que tiene disturbios psiquiátricos, como Jonás, pero era profeta, y le dice lo siguiente: ve a la tierra del enemigo, ve allá a la capital de Siria, ve a Nínive y diles que si ellos se arrepienten los voy a salvar a todos. ¿Y qué hizo Jonás? Compró un pasaje y se fue a Tarsis, se fue a otro lugar. Eso no es fácil, ¿no? Porque nosotros hoy en día no estamos pudiendo ayudar ni a los amigos, mucho más bendecir a los enemigos. Pero al contrario de la mitología, la Biblia dice, y está en Romanos 12, versículo 18 al 20, que si tu enemigo tuviere hambre, vas a tener que darle de comer. Si tuviere sed, vas a tener que darle de beber, porque solo así amontonarás brasas vivas sobre su cabeza y serás llamado hijo del Altísimo. La gente dice, yo soy hijo de Dios. No, 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 no. Todo el mundo es hijo de Dios. No, 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 no. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que solo aquel que alimenta a su enemigo es hijo de Dios. ¿Cómo podemos reconocer a quién es de Dios y a quién no lo es? Una persona habló mal de mí, yo comienzo a hablar bien de esa persona. Una persona intentó matarme, yo voy y bendigo la vida de esa persona. Una persona intentó humillarme, yo no repliqué. O sea, cuando mi enemigo es alimentado por mí, porque eso es lo que pasa, quien te atacó mucho termina cayendo y necesitando de ti. Luego llega el día de la venganza, entre comillas, aquel día cuando José pudo tener a sus hermanos enfrente muriendo de hambre, pidiendo comida, y él siendo ahora el gobernador de Egipto. ¿Se acuerdan de esa historia? Él podía haberse vengado allí, pero él prefirió ser un hombre como Dios piensa. Dios está siempre pensando en salvar.
Jesús tiene un versículo, hay un versículo muy fuerte en la Biblia, dice lo siguiente: si escuchas mi palabra y no me crees, yo no voy a juzgarte, porque yo no vine a juzgar el mundo, yo vine a salvarlo. El propio Jesús está diciendo: si tú me escuchas y no me prestas atención, aún así yo no te juzgo, porque yo vine solo para salvarte, voy a continuar teniendo paciencia contigo. O sea, además de los 5 candados que traban nuestro futuro, nosotros además tenemos enemigos que aparecen disfrazados de personas. Te puedes dar cuenta que la mayoría de los enemigos aparecen disfrazados de flaminguistas, te puedes dar cuenta de eso. Sí. Eso no es. Eso es lo que dicen. Es lo que los testimonios cuentan. Yo nunca vi a uno vestido de fulminense. Pueden buscar. Háganlo. Vean los reportajes, hasta en YouTube. Fulano fue capturado haciendo no sé qué. Vean la camisa que está usando. Voy a dejarles el reportaje para que lo vean. Mateo capítulo 5. Si pueden abrirlo rápidamente. Mateo capítulo 5. Versículo 43. Dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Cada vez que tú te arrodillas para orar por alguien que te persiguió, tú estás abriendo la puerta de tu futuro. Cada vez que tú estás colocando comida en la mesa de quien te hizo mal, tú estás abriendo la puerta de tu futuro. Estás debilitando de una vez a aquellos que te calumnian, que te persiguen. Y cada vez que tú intentes luchar contra ellos, vas a morir por dentro porque tus emociones van a declinar. Y muchas personas que están aquí van a tener que aprender a lidiar con sus enemigos, si no, no van a lograr pasar a la próxima fase. A veces vas a vencer el dolor, vas a vencer la duda, vas a vencer la ignorancia, pero cuando el enemigo venga disfrazado de vecino, venga disfrazado de suegra, que le hace mucho eso también, sí. Dios mío, la mía está ahí hoy. Está por ahí escondida, ella viene escondida. Ella viene y tal, está por ahí. El enemigo puede venir disfrazado de muchas formas, a veces con el que peleaste. A veces de alguien que te persiguió en el trabajo. El enemigo puede venir disfrazado de muchas formas. Y ahí tú entregas tu vida para Jesús en la iglesia. Dices que quieres ser usado por Él. Imagínate quién es la primera persona a quien Dios te va a mandar a dar una palabra. Le dijo: Jonás, anda a Nínive y diles que voy a salvar aquella tierra. Y Jonás dijo: yo no. Fue, compró un pasaje y fue a otro lugar. Fue en sentido contrario. El problema es el siguiente. La Biblia dice en el capítulo 1 de Jonás que él pagó y se fue a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor está donde la orden fue dada, donde debes estar. Cuando tú estás fuera de la orden, estás fuera de la presencia. Ayer el pastor Bruno me recordaba un pasaje de Sansón, que dice que Sansón cuando fue afrontado, se levantó como si fuera un día común, creyendo que vencería a sus enemigos como siempre los vencía. Pero lo que él no sabía es que el Espíritu del Señor ya había salido de dentro de él. Y cuando él enfrentó a sus enemigos, perdió. Porque cuando tú estás fuera de una orden, la presencia no está contigo. Y la única cosa que te protege en esta vida es la presencia del Señor. La Biblia dice: si el Señor no protege la ciudad, en vano vigían el centinela. En vano los vigilantes están a tu alrededor. Llega el tiempo en que necesitas aprender a lidiar con tus enemigos, a lidiar con la crítica. Los enemigos aparecen mucho con críticas. ¿Quién aquí ya ha sido criticado duramente? ¿Quién aquí ya fue calumniado? Ahora esto aquí, creo, gracias a Dios en esta iglesia no hay. ¿Quién ya recibió una indirecta por el Facebook?
Y lo gracioso es que las indirectas por Facebook, el que lo publica lo hace para una persona, pero le pega un gentío. Bueno, ¿y tú qué te crees? Pero es que eso no es contigo. Es una desgracia. ¿Por qué es eso? Porque está todo el mundo herido. Es solo una pareja llegando. Miren aquí, solo una persona llegando. Y está todo el mundo mirando para allá. Pasen adelante y siéntense, sean bienvenidos. Miren acá todos. El enemigo siempre va a intentar distraerte frente a la puerta y él va a colocar enemigos que tú no esperas. No te distraigas cuando estés cerca a abrir la puerta de tu futuro. Si tu enemigo estuviera peleando por el puesto del carro, dale todo el espacio. No, pero yo no soy un bobo. No es cuestión de ser bobo, es cuestión de aprovechar las oportunidades para pasar por la puerta. No pierdas tiempo con cosas que no van a llevarte a ningún lugar. Tienes que perdonar a alguien, sal de aquí, llámalo y perdónalo. Pero no fui yo quien hirió. La Biblia dice que tú no puedes ni ofrendar si alguien te hizo mal y tú estás herido con esa persona. Resuélvelo, porque el enemigo va a venir disfrazado de muchas formas para poder robar y cerrar tu corazón para que no pases para la próxima fase. Y yo quiero declarar y profetizar que cada uno de ustedes que está aquí va a pasar para el próximo nivel. La puerta del futuro se va a abrir para ustedes. Los próximos 10 años serán los mejores años de tu vida. Tú nunca experimentaste lo que vas a experimentar en los próximos años. Pero calma, calma. ¿De qué vale mi palabra? ¿O de qué vale una palabra profética si tú no cumples la instrucción? Toda promesa, toda palabra profética está debajo de una instrucción bíblica. Y la instrucción bíblica de hoy es aprende a lidiar con los enemigos de la vida. Intentaron desacreditar a Jesús diciendo que de Galilea no venían profetas y vimos que sí vino. Porque presta atención, quien te intenta desacreditar siempre va a tener que mentir. Ellos van a tener que mentir, entonces quédate tranquilo. No existe defensa contra el mentiroso porque ellos van a inventar otra mentira. Y Jonás, siendo un hombre de Dios, porque estaba desequilibrado emocionalmente, no quería bendecir a sus enemigos. Pero para nosotros que somos cristianos, no hay otro camino. Bendecir a los enemigos va a ser una exigencia para que seas parte de ese club del cielo. Si tú quieres entrar al cielo, si quieres tener acceso al club de Cristo, vas a tener que perdonar a quien te persigue. Vas a tener que orar por ellos. Imagínate, hay gente que no aguanta ni escuchar el nombre de ciertas personas. Imagínate doblar las rodillas y orar por esa persona. Pero esa es la exigencia bíblica para que tú puedas lidiar con tus enemigos. Jonás quería todo, menos convivir con los enemigos. Y Dios lo mandó a él justamente para allá. Recuerda que Dios no está preocupado con tus piquiñas. Él no va a perder tiempo con las personas con quien tienes problemas. Él va a salvar a todo el mundo de la misma forma en que Él quiere bendecirte a ti. Él quiere bendecir a esa persona por la que tú estás hoy hasta durmiendo llena de rabia hacia ella. Y como Dios no hace excepción de personas, Él no está pensando, le voy a dar un carrote a de este yo gusto y a este un carrito porque no gusto mucho. Dios no piensa como tú. Si tú quieres entender cómo Dios piensa, lee el libro de Jonás. Abran conmigo el capítulo 4, rápidamente, de Jonás. Solo para que entiendas un poquito la mente de Dios. Porque si tú entiendes cómo Él piensa, se hace mucho más fácil que puedas adaptar tu comportamiento a cómo Él piensa, a cómo Él hace. Robaron a Jonás de aquí de la Biblia. Qué fuerte. Caramba, ¿qué es esto? Ya lo encontré. Por eso es que estoy en el iPad ahora, para no pasar estas vergüenzas. Versículo 9 del capítulo 4. Dice así. Entonces Dios preguntó a Jonás, ¿es razonable tu ira por causa de una planta? Y Jonás respondió, sí, es razonable mi ira hasta la muerte. Volvió el Señor a decir, ¿tienes compasión de una planta que no te costó trabajo alguno, que no hiciste crecer
que en una noche nació y en la otra pereció, ¿cómo no he yo de tener compasión de la gran ciudad de Nínive, en la que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y también muchos animales? Dios está diciendo, miren cómo es que el ser humano piensa. Él siente pena por la planta que murió, pero no siente pena por las 120,000 personas que van a morir solo porque Él no gusta de ellas. Tú sientes pena por el cachorrito que se quebró la patita, pero no estás preocupado con tantas personas que mueren todos los días a tu alrededor. Esa es la mente del ser humano. A él solo le importa aquello con lo que se apegó. A lo que él no esté apegado emocionalmente, que se pierda. Dios está mostrando eso en Jonás. Allí Dios nos muestra cómo su mente piensa. La mente de Dios piensa lo siguiente: si tú estás apegado a una planta que nació en un día y murió en otro día, ¿cómo yo no voy a estar apegado a una ciudad en la que hay tanta ignorancia que ellos no saben discernir la mano derecha de la izquierda? Es claro que voy a dar una oportunidad para ellos. Porque Dios siempre está preparado para darte una oportunidad, una próxima oportunidad. Y de la misma forma en que Él está preparado para darte otra oportunidad a ti, Él también está preparado para darle una oportunidad a tu enemigo que te hizo mal. Es por eso que no ayuda que nosotros creemos enemigos, porque si él se arrepiente ante Dios, Dios lo va a levantar a él. Y hay un versículo en la Biblia, en Proverbios, que es más fuerte todavía. Dice así: si tu enemigo cae, no te rías de él, porque Dios puede compadecerse de la situación y levantarlo de una vez. Aprende a lidiar con tus enemigos. Cada vez que tú crezcas en la vida, más enemigos tendrás. Aprende a lidiar con ellos para que tu futuro no sea trabado a causa de ellos. En estos días yo estaba conversando con mi esposa hablando sobre eso. Cuando yo era solo empresario, andaba viajando en primera clase por todo el mundo, todo lindo, todo bonito. No recibía ni una crítica. Cuando decidí servir a Dios, llevar otro tipo de vida, estar en el altar predicando, vayan a ver en mi Facebook, la gente me llama de bandido, de ladrón, de no sé qué. Cuando yo no hacía nada de esto, no recibía ni una crítica. Ahora que estoy aquí sirviendo al Señor, comienzan a venir las críticas de donde ni te imaginas. ¿Por qué es eso? Porque cada vez que tú estás en el camino correcto, los enemigos aumentan. Cada vez que tú estás comenzando a ser relevante, o sea, haciendo la diferencia en la vida de las personas, los enemigos se manifiestan. Ellos comienzan a aparecer. Y si tú no sabes lidiar con eso, vas a caer por causa de una crítica, vas a caer por un chismecito, vas a caer a causa de habladurías, vas a terminar destruido emocionalmente a causa de una persona que Dios está bendiciendo y tú no gustas de ella. Hay gente aquí en nuestro medio que se retuerce al ver que Dios está bendiciendo a alguien de quien no gusta. Si tú no aprendes a lidiar con tus enemigos, vas a sufrir toda la vida. Porque si tú realmente quieres ser usado por Dios, es muy probable que Él te envíe justamente a donde esa persona, para que tú seas bendición en la vida de ella. Una vez me enseñaron lo siguiente. Un gran mentor espiritual me dijo: cada vez que alguien realmente importante y relevante hable mal de ti, separa una ofrenda, ve y búscalo a él y dale una ofrenda. Yo dije: ¿qué? ¿A un hombre que está hablando mal de mí? Sí, así mismo. Y yo recuerdo cuando la primera persona relevante, grande, comenzó a hablar mal de mí, yo hice exactamente eso, que duele muchísimo. Cuando estás en el banco sacando el dinero, dices: ¿qué locura es esta que estoy haciendo? ¿Será que Satanás es el que está detrás de esto? Satanás, ¿eres tú? Y cuando tú la entregas y la persona se quiebra por dentro, caramba, este hombre vino aquí a bendecirme. Ahí tú sientes el Espíritu Santo de Dios que dice: es eso mismo. Cada vez que yo bendije a un enemigo, yo perdí a un enemigo y como mínimo gané a alguien. Que si no es mi amigo, por lo menos no va a meterse más conmigo. O sea, es una estrategia de guerra. Yo concluyo diciendo lo siguiente: nadie entiende más de guerra que el Señor de los ejércitos. Cuando Él te manda a ti a colocar comida a tu enemigo, es porque Él sabe que un día ese enemigo puede levantarse y Él se va a acordar de lo que tú hiciste el día que Él estaba necesitado. La mejor estrategia de guerra es el amor. Dios descubrió eso
porque Él es el autor y consumador de nuestra fe y de todo lo que hay en el mundo. Aprende esa primera parte de la serie de hoy. Aprende a lidiar con tus enemigos, porque si no vas a terminar siempre huyendo de la presencia del Señor. Vas a terminar pagando para ir a otro lugar solo para no encontrarte con la persona que está allí. Hay gente que se cambia de acera porque ve a una persona pasando por la otra. Hay gente aquí que ya dejó de ir a una fiesta porque fulano iba a estar allá y no lo quería ver, pero nosotros que profesamos la fe cristiana no podemos actuar así. Nosotros tenemos que cambiar eso hoy, porque si tú realmente quieres destrabar tu futuro, el enemigo no puede quitarte el sueño, el enemigo no puede seguir siendo un problema porque ellos siempre van a existir. Aprende a lidiar con eso. Aprende a lidiar con eso. Yo sé que duele. Yo sé que has sido herido muchas veces, pero yo creo que si tú realmente te dispones a perdonar a quien tú necesitas perdonar, ¿quién de los que está aquí mientras yo estoy hablando está pensando en una persona que tienes que perdonar? Levanta la mano. Miren cuántas personas están dentro de la iglesia hoy y tienen que perdonar personas. Amén. Tu futuro ya comenzó a ser destrabado, solo porque pensaste en perdonar. Porque ese rencor no te va a llevar a ningún lugar, esa rabia no te llevará a ningún lugar. Te va a llevar igual que Jonás a discutir con Dios. ¿Para qué discutir si vamos a perder? ¿Para qué intentar convencer a Dios de una cosa donde Él ya sabe cuál es el fin? Si Dios te trajo hoy aquí, es porque Él tiene intención de destrabar todo lo que está trancando tu futuro. Si es problema emocional, será destrabado. Si son los dolores del pasado, serán destrabados. Si es enemigo espiritual, va a caer por tierra en el nombre de Jesús. Si son traumas, si son dudas, si es ignorancia, sea lo que sea, va a caer por tierra. Porque la Biblia dice, caerán por tierra todos los enemigos de Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién está luchando contra ti? Está luchando contra Él. Llegó el tiempo en que aprendamos a lidiar con eso. Y déjame decirte algo. Si quieres llegar al tope, necesitas aprender a lidiar con eso. Imagínate si Martin Luther King fuese un hombre que se preocupaba más con sus enemigos que con su propósito. Mientras él estaba en la calle marchando por los derechos de los negros, había gente apedreando su casa. Mientras él estaba en otras ciudades haciendo reuniones, predicando el evangelio o haciendo reuniones del movimiento de él, había gente golpeando a sus hijos en la escuela. Él estuvo preso decenas de veces, pero él salía y volvía a su propósito porque el enemigo no puede tener el poder de apartar tu foco de tu propósito. Ellos solo existen para eso, o para ser un trampolín para tu futuro, o para distraerte de tu propósito. Goliat podía ser un candado, una traba en el futuro de David, o el trampolín que fue para que él se convirtiera en general del ejército de Israel. ¿Qué es lo que tu enemigo significa para ti? ¿Qué es lo que tu enemigo significa para ti? Porque si hay alguien que te quita el sueño, si hay alguien que te perturba, estás mal y necesitas hoy dejarlo caer por tierra. Los enemigos son tan importantes que ellos muestran cosas que tú no sabías que eras capaz de hacer. Yo recuerdo que cuando comencé a hacer lo que hago hoy, una persona llegó cerca de mí y me dijo así, ¿y tú qué te estás creyendo? ¿Tú estás creyendo que vas a mentorear a los pastores de Brasil? Fue la primera vez que yo escuché la frase mentorear a los pastores. Fue un enemigo que me lo dijo. Sí. Porque un enemigo ve mucho más lejos que tú. Es impresionante. Él te ve lejos y dice así, este tipo va a terminar mentoreando a todo el mundo. Y lo sopla en tu oído. Una vez yo fui a predicar al norte del país. Yo cuento eso en el libro 12 días para actualizar tu vida. Y era una conferencia gigante. No me acuerdo cuántas personas, 10,000, 15,000 personas. Y cuando entré en el local donde estaban los organizadores, yo pregunté, ¿y cómo yo llegué hasta aquí? ¿De dónde ustedes me conocieron? Ellos dijeron, bueno, aquí vino un fulano de tal que es muy famoso y habló muy mal de ti. Y el hombre hablaba mal y mi esposo estaba en el cuarto y escuchó tu nombre y fue a buscarte por internet. Colocó en Google. Ustedes saben que lo que
La Biblia no dice, Google lo revela, ¿no? ¿Sí? Ella colocó tu nombre y comenzó a ver una prédica tuya. Cuando aquel hombre se fue, yo entré al cuarto y mi esposa estaba llorando y me dijo así, ven a ver lo que está hablando este hombre. Y yo comencé a ver y los dos empezamos a abrazarnos y a arrepentirnos de algo porque tú estabas hablando sobre arrepentimiento y dijimos, hay que traer a ese hombre para acá. Entonces tú estás hoy aquí porque un enemigo tuyo vino a nuestra casa a hablar muy mal de ti. El enemigo tiene otra función y es la función principal de él. Es expulsarte de tu zona de confort. Puedes ver que David, cuando venció a Goliat, imagínate a David que sería rey un día, un hijo dejado de lado, cuidador de ovejas, sus hermanos eran los preferidos del papá y sus hermanos estaban sirviendo en el gran ejército de Israel, mientras él solo estaba cuidando las pocas ovejas de su papá. Un día él va como un office boy a entregar pan y queso a pedido de su padre, enfrente de la batalla. Como él era un hombre preparado porque ya había matado un oso, ya había matado un león, fue y derribó a Goliat. Y cuando él mata a Goliat, lo promueven a general del ejército de Israel. Acá entre nosotros, un joven adolescente que era rechazado dentro de su propia familia, de un día para otro se convierte en general del ejército de Israel. ¿Está bien o no está bien? Ya yo con esto estoy bien, ya estoy aquí, me voy a quedar tranquilito. Si Saúl no hubiera comenzado a perseguir a David, él iba a morir como general del ejército de Israel y no iba a cumplir su propósito de ser rey. Él estaba tranquilo como general y no hizo nada. No se metió con nadie, no desobedeció al rey, no hizo nada. Él estaba tranquilito cumpliendo una función. Solo que cuando tú estás cumpliendo una función que Dios te mandó a hacer, las personas comienzan a admirarte. Entonces él pasaba y las mujeres gritaban, ¡ay, David hirió a 10,000 y Saúl solo a miles! Y aquello comenzó a dejar al rey furioso. El rey comenzó a perseguir a David. Lo persiguió tanto que él tuvo que huir. Lo que tus enemigos no saben es que ellos te están persiguiendo para expulsarte de la zona de confort directo para tu destino. Si tú no tuvieras enemigos en la primera victoria que logras en la vida, te desestabilizas. ¡Wow, qué bueno! Ganando 5,000 ahora, yo ganaba 1,000. Mientras que Dios está pensando, yo quiero que seas el mayor empresario de Brasil, para que le des empleo a miles de personas, para que seas un buen distribuidor de renta, para que seas un administrador de mis riquezas. Y tú no, yo con 5,000 estoy más que bien, estaba ganando 1,000. Ahí aparecen los enemigos para expulsarte de allí y tú vienes a la iglesia a hacer campaña porque perdiste el empleo. Y Dios diciendo, hijo mío, pero si yo fui yo mismo quien te sacó de ahí para que te conviertas en un empresario. Eso es lo que estamos hablando. Dios está siempre pensando en todo el mundo. Tú solo estás pensando en aquello que te interesa. Jonás es un buen libro para que tú entiendas cómo funciona la mente de Dios y cómo funciona la mente del ser humano. Pero eso no va a cambiar, eso va a cambiar hoy. Nosotros vamos a alinear nuestra mente con los pensamientos de Dios. Nosotros vamos a entender que cuando Dios nos quiere usar, no es solo para bendecirnos a nosotros, sino para bendecir a todo el mundo. Dios solo bendijo a Abraham porque en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dios cuando te da alguna cosa ya está pensando en tus hijos, en tus generaciones, te está bendiciendo y está pensando en tus amigos, en todo el mundo que está a tu alrededor. Dios va a destrabar tu futuro. No por causa de ti, sino por todo el mundo que está en ese barco contigo. Quien está en ese barco contigo va junto a ti.